La lluvia caía con una furia casi sobrenatural sobre las calles empedradas del centro histórico de la Ciudad de México, como si el cielo intentara borrar algo oscuro que estaba a punto de suceder. Eran exactamente las 3 de la madrugada cuando una figura apareció tambaleándose entre las sombras, dejando un rastro de sangre que el agua apenas lograba diluir. No corría, apenas lograba mantenerse en pie. Cada paso parecía el último. A unas cuadras de ahí, bajo un antiguo edificio colonial abandonado, existía un lugar del que nadie hablaba en voz alta. Un bar clandestino llamado El Santuario. Un sitio donde el poder se medía en silencio, donde las decisiones se tomaban sin testigos, y donde los hombres más peligrosos del país se reunían lejos de la ley. A esa hora, el lugar estaba cerrado al público. Solo quedaban los ecos de la noche, el olor a tequila caro y humo de tabaco, y un grupo muy selecto de hombres que no necesitaban permiso para quedarse. En el rincón más oscuro, sentado con una calma que imponía más miedo que cualquier arma, estaba Alejandro Carrillo. Traje negro impecable, mirada fría, y una presencia que dominaba la habitación sin esfuerzo. Para el mundo, era un empresario respetado. Para quienes sabían la verdad, era el hombre que movía los hilos del crimen organizado en media ciudad. Frente a él, su mano derecha, Bruno Salazar, revisaba unos documentos con gesto serio. Nadie hablaba demasiado. En ese lugar, el silencio era ley. Hasta que todo se rompió. Un estruendo metálico sacudió el ambiente. La puerta trasera, reforzada con acero, fue golpeada con tal violencia que se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. En un segundo, las armas aparecieron. Hombres posicionándose. Dedos listos para disparar. Pero Alejandro no se movió. Solo levantó una mano. Alto. La figura que entró no era una amenaza, al menos, no en ese momento. Era una mujer. Empapada. Temblando. Cubierta de sangre. Caminó unos pasos dentro del lugar antes de caer de rodillas. Su respiración era irregular, como si cada aliento le costara la vida. Su mano presionaba su costado, intentando detener una herida que ya había perdido la batalla. Bruno apuntó directo a su cabeza. «Dime quién eres o aquí termina esto». Pero la mujer ni siquiera lo miró. Sus ojos se clavaron en Alejandro. Tú eres Carrillo». Su voz era débil, pero firme. Como alguien que sabía exactamente a quién estaba buscando. Alejandro se levantó lentamente, acercándose con pasos medidos. Sus zapatos resonaban en el piso como un reloj marcando el final de algo. «Estás sangrando en mi territorio», dijo con calma. «Eso no suele terminar bien». La mujer soltó una risa ahogada, casi irónica. «Si me dejo caer allá afuera, termino muerta en 5 minutos». Sacó algo de su abrigo. Bruno tensó el gatillo. «Despacio», susurró ella. Era una pequeña memoria USB. «Mi nombre es Valeria Cruz, soy auditora financiera, y tengo algo que puede destruir a medio gobierno». El silencio se volvió pesado. Alejandro entrecerró los ojos. «Sigue hablando». Valeria tragó saliva, luchando contra el dolor. «Hay cuentas ocultas, dinero sucio, tráfico de personas, armas, nombres, todos conectados, políticos, empresarios, policías». Se le quebró la voz. «Y todos están protegidos por alguien más grande». Bruno bajó ligeramente el arma, confundido. «¿Y por qué vienes aquí?» «Porque no puedo confiar en nadie más», respondió ella, clavando la mirada en Alejandro. «Porque tú odias a los mismos hombres que me quieren muerta». Ese comentario captó toda la atención del salón. Alejandro se agachó frente a ella. «¿Quién te persigue?» Valeria dudó solo un segundo. «La policía». El ambiente se volvió hielo. «No policías cualquiera», continuó ella. «Un grupo que trabaja para un senador. Arturo Beltrán, él controla todo, y ya sabe que tengo esto». Extendió la mano con la memoria. «Si muero, esto se borra para siempre». Alejandro la observó en silencio. Evaluando. Midiendo. Calculando. «Sálvame», susurró Valeria, ya al borde de perder la conciencia, «y te entrego a todos». Sus ojos se cerraron. Y cayó. La memoria rebotó en el suelo, deslizándose hasta detenerse frente a los zapatos de Alejandro. Nadie se movió. Bruno fue el primero en hablar.
Jefe, si esto es cierto, esto es guerra. Alejandro recogió la memoria sin prisa. Y luego miró a la mujer inconsciente en el suelo. Era una civil. Una desconocida. Un problema. Pero también una oportunidad. Sonrió levemente. Preparen el Penthouse, ordenó con voz firme. Y llamen al doctor. Bruno frunció el ceño. ¿La vas a salvar? Alejandro se giró, su mirada más oscura que la noche. A partir de ahora, respondió, nadie toca lo que es mío. Y sin saberlo, en ese preciso instante, acababa de declarar una guerra que iba a incendiar toda la ciudad. Mientras afuera la lluvia seguía cayendo, las luces de varias patrullas comenzaron a aparecer a lo lejos, acercándose lentamente hacia el santuario. Y alguien ya había dado el primer aviso. El sonido de las sirenas rompió la calma como un presagio inevitable. No eran patrullas cualquiera, se movían sin prisa, como depredadores seguros de que su presa no tenía escapatoria. Dentro del santuario, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Bruno se acercó rápidamente a Alejandro, bajando la voz. No vinieron por casualidad, alguien los avisó. Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en Valeria, inconsciente sobre el suelo, su respiración débil, su vida pendiendo de un hilo. Por un instante, todo pareció detenerse, hasta que finalmente habló. Cierren todas las entradas. Nadie entra, nadie sale. 2 hombres corrieron a ejecutar la orden. El sonido metálico de los seguros activándose retumbó en las paredes. ¿Y la policía?, preguntó Bruno. Alejandro giró lentamente el rostro hacia él, con una calma que helaba la sangre. Que esperen. Minutos después, Valeria despertó de golpe. Un dolor punzante atravesó su costado, obligándola a soltar un jadeo ahogado. Intentó incorporarse, pero una mano firme la sostuvo. No te muevas, dijo una voz grave. Parpadeó varias veces, intentando enfocar. Ya no estaba en el bar. Ahora estaba en una habitación amplia, elegante, con techos altos, paredes de madera oscura y una vista imponente de la ciudad a través de enormes ventanales. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo. Estás a salvo, por ahora. Valeria giró la cabeza con dificultad. Alejandro estaba sentado frente a ella, sin saco, con las mangas de la camisa remangadas. Su mirada era intensa, penetrante, imposible de ignorar. Instintivamente, ella llevó la mano a su abdomen. Estaba vendada. Mi memoria, murmuró. Alejandro levantó ligeramente el dispositivo entre sus dedos. Aquí está. Valeria suspiró aliviada, pero la tensión no desapareció de su rostro. Tienes que escucharme, ellos no se van a detener. Ya lo sé, la interrumpió él. Ya están aquí. El miedo regresó a sus ojos. ¿Aquí? Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió de golpe. Bruno entró, visiblemente alterado. Jefe, son 6 unidades. Y no vienen solos. Traen equipo táctico. Valeria palideció. Es él, susurró. El comandante Ruiz, fue el que intentó matarme. Alejandro se puso de pie con total calma, ajustándose los puños de la camisa. Entonces es momento de recibir invitados. Bajó al lobby con pasos firmes. Cada uno de sus hombres ya estaba en posición. Armados. Listos. Pero nadie disparaba sin su orden. La puerta principal se abrió con un golpe seco. Un hombre robusto, de mirada dura y sonrisa cínica, entró acompañado de varios agentes armados. Alejandro Carrillo, dijo con tono burlón. Siempre tan elegante, incluso a las 3 de la mañana. Comandante Ruiz, respondió Alejandro sin alterarse. ¡Qué honor tan inesperado! Ruiz sacó un documento y lo agitó en el aire. Tenemos una orden para inspeccionar este lugar. Buscamos a una sospechosa de homicidio. Alejandro ni siquiera miró el papel. ¿Homicidio? ¡Qué interesante! Ruiz dio un paso al frente. No juegues conmigo. Sabemos que está aquí. El silencio se volvió absoluto. Alejandro se acercó lentamente hasta quedar frente a él, tan cerca que cualquiera podía sentir la tensión. ¿Y si lo está?, preguntó en voz baja. Ruiz sonrió. Entonces la entregas, o esto se va a poner muy feo. Por un segundo, pareció que el tiempo se congelaba.
hasta que Alejandro hizo algo inesperado. Sacó su teléfono. Marcó un número. Puso la llamada en altavoz. Buenas noches, licenciado, dijo con tranquilidad. Una voz seria respondió del otro lado. Dígame, señor Carrillo. Tengo aquí a un comandante que insiste en entrar a mi propiedad privada con un documento que, sospecho, podría causarle problemas legales muy graves. Hubo un breve silencio. Ruiz frunció el ceño. ¿Quién demonios es ese? La voz respondió con frialdad. Soy el abogado que puede destruir su carrera en menos de 24 horas, comandante. Le sugiero que se retire antes de que esto escale. El rostro de Ruiz cambió. La seguridad en sus ojos desapareció por un instante. Maldición, murmuró. Miró a sus hombres. Luego a Alejandro. Esto no se queda así, advirtió en voz baja. Esa mujer está muerta. Alejandro sonrió apenas. Inténtalo. Ruiz apretó los dientes, pero retrocedió. Se giró con brusquedad. Nos vamos. Las patrullas se retiraron, pero la amenaza seguía flotando en el aire. Cuando Alejandro regresó al Penthouse, Valeria lo miró como si no pudiera entender lo que acababa de pasar. Acabas de enfrentarte a la policía, dijo, aún temblando. No, respondió él, acercándose lentamente. Acabo de empezar una guerra. Valeria bajó la mirada hacia la memoria. No sabes en lo que te metiste. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella, invadiendo su espacio, su presencia imponente envolviéndola. Oh, sí lo sé, susurró. Y ahora, tú también estás dentro. El corazón de Valeria latía con fuerza. Porque en ese momento lo entendió. Ya no había salida. Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta volvió a abrirse bruscamente. Bruno entró, esta vez con el rostro completamente pálido. Jefe, atacaron uno de nuestros almacenes, lo incendiaron, y dejaron un mensaje. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Qué decía? Bruno tragó saliva. Que entregues a la mujer, o esto apenas comienza. El silencio cayó como una sentencia. Y por primera vez, Valeria vio algo distinto en la mirada de Alejandro. No miedo, sino algo mucho peor. Interés. El silencio que siguió al mensaje no fue de miedo, fue de cálculo. Alejandro no reaccionó de inmediato. Se quedó inmóvil, como si cada pieza en su mente se estuviera acomodando en un tablero invisible donde solo él conocía las reglas. Valeria, en cambio, sintió como el aire le faltaba. Te lo dije, murmuró, apretando las sábanas con fuerza. No se van a detener. Van a destruir todo hasta encontrarme. Alejandro la miró fijamente. No con lástima, sino con una intensidad que la obligó a sostenerle la mirada. Entonces tendremos que movernos antes que ellos. Bruno dio un paso al frente. Jefe, si atacaron el almacén, eso significa que ya cruzaron la línea. Esto no es advertencia, es guerra abierta. Alejandro asintió levemente. Exacto. Se giró hacia Valeria. ¿Puedes caminar? Ella dudó un segundo. El dolor seguía ahí, punzante, recordándole que apenas había sobrevivido. Sí, pero no rápido. Es suficiente. Se acercó al closet, sacando un chaleco antibalas negro y arrojándolo sobre la cama. Póntelo. Valeria lo miró con incredulidad. ¿Vamos a salir? ¿Ahora? Alejandro tomó una pistola del cajón, revisándola con movimientos expertos. Aquí ya no es seguro. Bruno frunció el ceño. ¿A dónde iremos? Alejandro respondió sin mirar atrás. A un lugar donde nadie se atreva a tocarla. Minutos después, descendían por un elevador privado hacia el estacionamiento subterráneo. El ambiente era pesado, cargado de tensión. Hombres armados vigilaban cada esquina, listos para responder a cualquier amenaza. 3 camionetas blindadas ya estaban encendidas. Alejandro tomó el brazo de Valeria con firmeza, ayudándola a avanzar. Mantente cerca de mí, pase lo que pase. Ella asintió, sintiendo el frío del arma que él había colocado en sus manos minutos antes. Nunca había sostenido una pistola. Nunca había estado tan cerca de la muerte. Subieron al vehículo central. Bruno tomó el volante. Las puertas se cerraron con un golpe seco, aislándolos del mundo exterior. ¿A dónde vamos? Preguntó Valeria, con la voz apenas firme.
A mi propiedad en Valle de Bravo. El convoy arrancó. La ciudad quedó atrás poco a poco, reemplazada por carreteras oscuras y bosques silenciosos. La lluvia seguía cayendo, golpeando el vidrio como una advertencia constante. Valeria no dejaba de mirar por la ventana. Cada sombra parecía moverse. Cada luz lejana parecía una amenaza. ¿Cuántos hombres tienen contra ti?, preguntó finalmente. Alejandro no respondió de inmediato. Demasiados, y ahora tienen un motivo personal. El trayecto continuó en un silencio incómodo, hasta que todo cambió en un segundo. Un golpe brutal. Las llantas chirriaron. Bruno frenó de golpe. ¡Mierda! Un árbol enorme bloqueaba el camino. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el bosque explotó en disparos. El sonido fue ensordecedor. Las balas impactaban contra el vehículo, creando grietas en el vidrio blindado. Valeria gritó, cubriéndose instintivamente. «¡Emboscada!», gritó Bruno. Alejandro reaccionó al instante. Empujó a Valeria hacia abajo, cubriéndola con su propio cuerpo. «No te levantes». El vehículo se sacudía con cada impacto. El sonido metálico de las balas era constante, como una tormenta de muerte. Desde la oscuridad, luces aparecieron. Otro vehículo, acercándose rápidamente. «Nos quieren encerrar», dijo Bruno, girando el volante con fuerza. Alejandro miró hacia adelante, calculando. «No frenes. Rompe por la derecha». Bruno obedeció sin dudar. Aceleró, saliéndose del camino hacia una zona de tierra y árboles. Las ramas golpeaban el vehículo mientras avanzaban a toda velocidad. El otro automóvil intentó interceptarlos. Pero Bruno fue más rápido. Giró bruscamente, impactando el costado del vehículo enemigo. El choque lo lanzó fuera del camino. «Sujétense», gritó. La camioneta volvió al asfalto, avanzando a máxima velocidad. Los disparos comenzaron a disminuir. Se estaban quedando atrás. Valeria respiraba agitadamente, aún en el suelo. ¿Ya pasó?», Alejandro no respondió de inmediato. Miraba por la ventana, atento. «Por ahora». Minutos después, finalmente llegaron. Un portón enorme se abrió automáticamente, revelando una propiedad aislada, rodeada de árboles y protegida como una fortaleza. Entraron rápidamente. Las puertas se cerraron tras ellos. El silencio volvió. Pero no era tranquilidad, era la calma antes de algo peor. Valeria bajó del vehículo con dificultad. Sus manos temblaban. Esto no es normal», susurró. Alejandro se acercó, observándola con atención. «Nada de esto lo es». Entraron a la casa. El interior era elegante, pero frío. Demasiado perfecto. Demasiado controlado. Bruno apareció segundos después. «Perdimos a 2 hombres en la emboscada», dijo con tono serio. «Pero logramos repelerlos». Alejandro apretó la mandíbula. Sabían exactamente por dónde íbamos. El silencio volvió a caer. Valeria levantó la mirada. «Eso significa que alguien dentro de tu organización está trabajando para ellos». Bruno reaccionó de inmediato. «Cuidado con lo que dices». Pero Alejandro levantó la mano. «No». Sus ojos se clavaron en Valeria. «Tiene razón. Un traidor. Dentro de su propio círculo». El ambiente se volvió aún más pesado. «¿Quién sabía nuestra ruta?», preguntó Alejandro. Bruno respondió sin dudar. «Solo 3 personas, tú, yo y Vicente». El nombre quedó flotando en el aire como una sentencia. Valeria sintió un escalofrío. Alejandro no dijo nada por unos segundos. Pero cuando habló, su voz era diferente. Más fría. Más peligrosa. «Tráiganlo». Bruno asintió y salió rápidamente. Valeria miró a Alejandro, sintiendo por primera vez algo más que miedo. «¿Lo que vas a hacer?», él la interrumpió, acercándose lentamente. «No es algo que quieras ver». Ella tragó saliva. «Pero necesito saber en quién confiar». Alejandro la observó en silencio. Y luego dijo algo que la dejó sin aliento. «Entonces quédate. Porque esta noche vas a descubrir lo que realmente significa estar a mi lado». Y en ese momento, en algún lugar oscuro de la propiedad, un hombre comenzaba a gritar. Los gritos comenzaron bajos, casi ahogados.
pero en cuestión de segundos, se volvieron imposibles de ignorar. Valeria sintió como su cuerpo se tensaba. Cada sonido que venía desde el sótano atravesaba el silencio de la casa como cuchillas. No eran solo gritos de dolor, eran de miedo real. De alguien que sabía que no iba a salir de ahí. Alejandro no parecía afectado. De hecho, caminaba hacia el estudio con una calma inquietante, como si aquello fuera simplemente parte de su rutina. «Ven», dijo sin mirarla. Valeria dudó, pero sus pies se movieron solos. Cuando entraron al estudio, él cerró la puerta. El sonido de los gritos quedó amortiguado, pero no desapareció del todo. Seguía ahí, como un eco constante que le recordaba en qué mundo estaba ahora. «Siéntate». Ella obedeció, aún temblando. Alejandro encendió una pantalla frente a ella. Múltiples monitores se iluminaron, mostrando cámaras de seguridad de toda la propiedad. En uno de ellos, estaba Vicente. Atado a una silla. Golpeado. Sangrando. Valeria contuvo la respiración. Bruno estaba frente a él. «Dime quién te pagó, o esto se pone peor». Vicente escupió sangre. No saben con quién se metieron. El golpe que recibió lo hizo gritar. Valeria apartó la mirada. «No tienes que ver esto», dijo Alejandro desde atrás, su voz baja, pero firme. Ella negó lentamente. «Sí tengo». Respiró profundo, obligándose a mirar otra vez. En la pantalla, Vicente finalmente habló. Fue un trato, 2 millones, solo tenía que darles la ruta». «¿Quién?», gruñó Bruno. Vicente dudó. Pero al final, lo dijo. «Nicolai Ríos». El nombre cayó como una bomba. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Ese nombre, lo conozco», susurró. Alejandro entrecerró los ojos. «Habla». Valeria se levantó lentamente, acercándose a los monitores. «No es solo un criminal, es el hombre que está detrás de todo el sistema financiero ilegal que encontré. Él mueve el dinero, limpia las cuentas, controla todo desde las sombras». Giró hacia Alejandro. «Si él está involucrado, esto es más grande de lo que crees». Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la pantalla. En Vicente, que en ese momento, estaba suplicando. «Por favor, yo solo». El sonido se cortó. La imagen se volvió estática. Valeria sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué pasó?» Alejandro apagó la pantalla. «Ya no importa». El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Porque significaba que todo había terminado. Valeria retrocedió un paso. «Lo mataste». Alejandro la miró directamente. «Me traicionó». La frialdad en su voz la hizo estremecer. Pero antes de que pudiera reaccionar, una alarma comenzó a sonar en toda la casa. Bruno irrumpió en el estudio. «Jefe, tenemos movimiento en el perímetro. Varios vehículos, vienen directo hacia acá». Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ya no se encontraron. Alejandro caminó hacia la ventana, observando la oscuridad del exterior. Luces a lo lejos. Moviéndose rápido. «¿Cuántos?», preguntó. «Al menos 5 camionetas, armados». Valeria apretó los puños. «Es Ríos». Alejandro giró lentamente. «Perfecto». Esa palabra la dejó helada. «¿Perfecto?». Él se acercó a ella, su presencia envolviéndola completamente. «Esto termina hoy». Tomó su rostro suavemente, obligándola a mirarlo. «Confía en mí». El corazón de Valeria latía con fuerza. No sabía si confiar o huir. Pero no tenía opción. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. Alejandro sonrió ligeramente. «Convertir esto en una trampa». Minutos después, la propiedad entera se transformó. Hombres armados posicionándose. Luces apagándose. Puertas sellándose. Todo estaba listo. Valeria observaba desde la sala de control, viendo las cámaras. Las camionetas cruzaron el portón principal, sin saber que ya estaban dentro del juego de Alejandro. El primer disparo rompió la noche. Luego otro. Y otro. El caos explotó. Balas. Gritos. Vidrios rompiéndose. Pero algo estaba mal. Muy mal. Los atacantes no retrocedían. Seguían avanzando.
como si supieran exactamente dónde estaban todos. Valeria frunció el ceño. No, esto no tiene sentido. Sus ojos recorrieron las pantallas rápidamente. Y entonces lo vio. Una cámara, desactivándose. Luego otra. Alguien estaba manipulando el sistema desde adentro. Su respiración se aceleró. Alejandro, dijo, girándose rápidamente. Pero él ya no estaba ahí. El miedo la golpeó de lleno. Salió corriendo del cuarto. El sonido de disparos se hacía más cercano. El caos ya estaba dentro de la casa. Doblando un pasillo, se detuvo en seco. Alejandro estaba frente a ella, con un arma en la mano y sangre en la camisa. ¿Estás bien?, preguntó él. Pero Valeria no respondió, porque sus ojos estaban fijos en algo más. Detrás de él, una figura, apuntándole directamente a la espalda. Valeria abrió la boca, pero el sonido no salió. El tiempo se detuvo. Y justo en ese instante, se escuchó un disparo. El disparo retumbó en el pasillo como un trueno que partía la realidad en dos. Por un segundo eterno, nadie se movió. Valeria sintió que el corazón se le detenía mientras sus ojos seguían fijos en Alejandro, esperando verlo caer. Pero no cayó. El cuerpo que se desplomó no fue el suyo. Detrás de él, el hombre que había apuntado a su espalda cayó al suelo con un impacto seco, la sangre extendiéndose rápidamente bajo su cuerpo. Un hilo de humo salía del arma que aún sostenía en la mano. Valeria tardó un segundo en entender. Había disparado ella. Sus manos temblaban violentamente, la pistola aún apuntando, su respiración completamente fuera de control. Alejandro la miró en silencio. Y por primera vez, no había frialdad en sus ojos. Había algo más. Algo cercano al asombro. Le iba a disparar, murmuró Valeria, con la voz rota. Alejandro dio un paso hacia ella, lentamente. Lo sé. Bajó el arma con suavidad, tomando sus manos entre las suyas. Estaban heladas. Acabas de salvarme la vida. El mundo alrededor seguía en caos. Disparos. Gritos. Pasos corriendo por toda la casa. Pero en ese instante, nada más existía. Valeria lo miró, aún en shock. No soy así, susurró. Alejandro sostuvo su mirada con intensidad. Ahora lo eres. Antes de que pudiera responder, una explosión sacudió toda la casa. El suelo vibró bajo sus pies. Bruno apareció corriendo, cubierto de polvo y sudor. Jefe. Entraron por el ala norte. Están dentro. Alejandro soltó lentamente a Valeria. Entonces es momento de terminar esto. Se giró hacia ella, acercándose una última vez. Quédate detrás de mí. No te separes. Pero Valeria negó con la cabeza. No. Él frunció el ceño. ¿No? Sus ojos ya no reflejaban miedo. Reflejaban decisión. No voy a esconderme más. Tomó aire, firme. Esto empezó por mí, también termina conmigo. Alejandro la observó por unos segundos. Y luego, sonrió levemente. Bienvenida al juego. Ambos avanzaron juntos hacia el corazón del conflicto. La casa ya no era un refugio. Era un campo de guerra. Los pasillos estaban llenos de humo. Cristales rotos crujían bajo sus pasos. El sonido de los disparos se mezclaba con órdenes gritadas y cuerpos cayendo. Hasta que finalmente lo vieron. En el centro del gran salón. Rodeado de hombres armados. Nicolai Ríos. Elegante. Intacto. Sonriendo como si todo fuera parte de un espectáculo. Alejandro, dijo con voz tranquila. Sabía que vendrías. Alejandro no bajó el arma. Esto termina aquí. Nicolai rió suavemente. Oh, claro que sí, pero no como tú crees. Sus ojos se movieron hacia Valeria. La contadora. La pieza clave. Valeria sintió un escalofrío. Todo esto, dijo Nicolai, extendiendo los brazos, es gracias a ti. Alejandro dio un paso adelante. Se acabó. Nicolai negó con la cabeza. No, apenas empieza. Y entonces, hizo una señal. Un silencio extraño cayó de golpe. Los disparos cesaron. Los hombres de ambos lados dejaron de moverse. Valeria frunció el ceño, confundida. ¿Qué está pasando? Pero Alejandro ya lo había entendido.
y su expresión cambió por primera vez. Molesto. Muy molesto. No, murmuró. Nikolai sonrió. Demasiado tarde. En ese momento, varias pantallas en la pared se encendieron. Noticias en vivo. El rostro de un presentador apareció, hablando con urgencia. Última hora, se ha filtrado información confidencial que involucra a múltiples figuras políticas, empresariales y redes criminales. Valeria abrió los ojos. No puede ser. Nikolai la miró. Sí puede. Se acercó un paso. ¿De verdad creíste que eras la única que podía jugar con esa información? El corazón de Valeria se hundió. Lo envié a medios y agencias federales. Y yo lo intercepté, respondió él con calma. Todo lo que hiciste, ahora me pertenece. El silencio fue devastador. Alejandro apretó el arma con fuerza. Entonces esto no era solo un ataque. Era una trampa desde el principio. Nikolai dio otro paso. Ahora tengo el poder, la información, y en unos minutos, cuando todo esto se haga público bajo mis condiciones. Sonrió. Voy a controlar todo lo que intentaste destruir. Valeria sintió que todo se desmoronaba. Había fallado. Todo había sido en vano. Pero entonces, algo cambió. Alejandro empezó a reír. Una risa baja. Oscura. Nikolai frunció el ceño. ¿Qué es tan gracioso? Alejandro levantó la mirada. Que tú también caíste. El silencio volvió. Nikolai entrecerró los ojos. ¿De qué hablas? Valeria lo miró, confundida. Pero Alejandro solo dijo una cosa. Mira mejor. Nikolai giró hacia las pantallas. Y su sonrisa desapareció. Porque lo que se estaba transmitiendo no era lo que él esperaba. Los documentos estaban ahí. Pero no bajo su control. Sino expuestos. Sin filtro. Sin manipulación. Con su nombre en cada página. Valeria sintió que el aire regresaba a sus pulmones. No, susurró. Eso es imposible. Alejandro la miró. Nunca confío en una sola jugada. Sus ojos brillaban con intensidad. Cuando tocaste ese sistema, yo ya había duplicado todo. El rostro de Nikolai se transformó. Furia pura. Esto no termina así. Pero Alejandro ya estaba apuntando. No, terminó hace rato. 2 disparos. Secos. Definitivos. El cuerpo de Nikolai cayó al suelo. Y con él, su imperio. El silencio que siguió fue absoluto. Lento. Pesado. Real. Horas después, todo había cambiado. Las noticias explotaban en todos los canales. Arrestos. Escándalos. Nombres cayendo uno tras otro. El sistema corrupto, desmoronándose. Y en medio de todo eso, Valeria estaba de pie frente a las ventanas, observando el amanecer. Ya no era la misma mujer que había llegado sangrando. Ahora, era alguien diferente. Más fuerte. Más peligrosa. Más consciente. Alejandro se acercó por detrás. La ciudad es nuestra ahora, murmuró. Valeria no respondió de inmediato. Solo giró lentamente hacia él. Y lo miró a los ojos. ¿Y ahora qué? Alejandro sonrió, acercándose lo suficiente para que sus respiraciones se mezclaran. Ahora, dijo en voz baja, reconstruimos todo. Sus labios rozaron los de ella. Pero no fue un final. Fue un comienzo. Porque en ese mundo, el poder nunca duerme. Y el peligro, jamás desaparece.